que nosotros hemos estado hablando, ¿verdad? Es como, hermanos, una inyección. No sé cuántos de ustedes en algún momento se han sentido enfermitos y de pronto les dan una inyección y se sienten un poquito mejor. Pero lo mejor para nuestra vida, ¿verdad? Bueno, en este caso de enfermedad, es un tratamiento para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, pueda estar fuerte. Esta serie se llama Una vida más fuerte en Dios y ya vimos, ¿verdad?, un espíritu más fuerte. Hoy vamos a ver una fe más fuerte. ¿Cuál es el título de este día? Una fe más fuerte. Entonces lo que nosotros queremos, ¿verdad?, estar inyectando a tu vida estas dosis, ¿verdad?, espirituales para que usted fortalezca su vida. Pero ¿qué tiene que ver la fe con mi vida normal, cotidiana? Tiene mucho que ver. Tiene demasiado, más de lo que usted se imagina. Y hoy vamos a ver eso. Entonces, si usted quiere ver cambios en su vida, ver milagros en su vida, ¿cuántos quieren ver un milagro en su vida? ¿Cuántos están orando por eso? Entonces usted debe de hacer cosas, ¿verdad?, que tal vez nunca ha hecho o se ha imaginado hacer. Usted debe desarrollar para esto, para ver un milagro en sus vidas, ¿verdad?, para ver situaciones, circunstancias cambiar. Usted tiene que tener una fe audaz, desarrollar una fe audaz. Ahora, ¿qué significa la palabra audaz? Para que me entienda mejor, audaz en el diccionario dice que es una persona que es capaz de emprender acciones poco comunes. O sea, que si nosotros queremos desarrollar una gran fe, tenemos que emprender acciones poco comunes. O sea, venir cada 8 días a la iglesia no te va a servir. Usted va a tener que hacer algo más con su vida. Algo, ¿verdad?, acciones poco comunes, sin temor a las dificultades o los riesgos que ésta impliquen. Entonces muchas veces el Señor va a estirar nuestra fe a través de las circunstancias de la vida. La fe es como un músculo que necesita ser ejercitado constantemente para crecer. La fe es gradual. Hay gente que tiene poca fe, hay como un grano de mostaza, otros ya lo tienen como una gran hortaliza. Pero la fe es gradual y usted tiene que trabajar en eso, usted tiene que ejercitarla. Y hay muchas cosas en las que Dios empieza a trabajar en nosotros para aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Entonces, ¿usted está dispuesto a tomar riesgos con Dios para ver milagros en su vida? ¿Usted está dispuesto? Les pregunto, hermanos. ¿Está dispuesto a tomar riesgos con Dios para ver milagros en su vida? La fe es el camino a los milagros. La fe es el camino a los milagros y la fe y los milagros siempre van de la mano. Siempre van de la mano. En alguna aldea que el Señor llegó, después de haber hecho muchos milagros, llegó a aquella ciudad y no hizo ningún solo milagro. No hizo Jesús ningún solo milagro, ni una sola persona se sanó. Pero entonces es ahí donde nosotros preguntamos, pues, ¿qué? ¿Acaso Dios perdió su fuerza? ¿Acaso Jesús no estaba consagrado? ¿Andaba en pecado? ¿O qué es lo que sucedió? La Biblia nos enseña que por la incredulidad de ellos, de las personas de ese pueblo, Jesús no pudo hacer ningún milagro en su vida. Yo no sé si usted necesita estirar más su fe, pero yo creo que todos nosotros ocupamos tener una fe más grande para permitir que los milagros y aquellas cosas que nosotros queremos ver en nuestra vida, en nuestras familias, ¿verdad?, se puedan lograr. Y el propósito de Dios tiene que ver con esto el día de hoy, de retar tu fe, de provocarla. Y tal vez hay cosas que vas a escuchar que no te va a gustar y te lleguen a incomodar.
y tú digas, es que yo no creo que sea así, pero eso es la palabra de Dios y tú necesitas hacer algo más. Porque yo creo, hermanos, que personas, si esta iglesia llega a tener un espíritu fuerte, una espiritualidad fuerte, una fe fuerte, ¿sabe qué podemos hacer? Comprar este terreno que está aquí y llenar este lugar. Podemos alcanzar este barrio y mucha gente más que aún está allá afuera, pero se necesita gente con un espíritu más fuerte y con una fe más grande. Hay gente, ¿verdad?, que su fe es tan mínima que apenas si le da, bueno, no es necesario que yo vaya a la iglesia. ¿Qué poca fe tienen ellos? No es necesario. Yo no voy a ir. Y no necesito ni leer la Biblia. ¿Para qué? Ya lo sé todo. Ya sé dónde va a acabar todo. Usted necesita agrandar su fe. Y el crecimiento o el progreso en la vida de cualquier persona va a ser primeramente sacándolo de la comodidad. Y tú te vas a incomodar y entonces vas a hacer algo para poder superarte. Tal vez viene una crisis económica a tu vida y entonces, porque tú estabas tan cómodo, pensabas que ibas a estar por siempre en esa fábrica, en ese empleo, y ahora tú tienes que esforzarte y tienes que emprender, ¿verdad?, algún negocio, hacer algo más. Y a veces cuando estamos cómodos no progresamos. Sin embargo, el resultado del crecimiento, ¿verdad?, y cuando nosotros progresamos, es la bendición, es la madurez, ¿verdad? Y son las oraciones contestadas de parte del Señor. Cuando nosotros realmente nos salimos de nuestra comodidad, entonces vamos a ver madurez, bendición en nuestra vida y oraciones respondidas de parte del Señor. Entonces, ¿cuántos están dispuestos y listos para ser retados en su fe el día de hoy? Que si tú traías un grado de fe 2, subas por lo menos a 3, a 5. Sí, yo le voy a creer al Señor. Yo voy de hoy en adelante a empezar a ser un hombre o una mujer de fe. Porque la palabra de Dios, si ustedes la quieren buscar en Romanos capítulo 1, versículo 17, si no apúntenlo, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos de aquí son justos? ¿Cuántos de aquí son salvos? Alce la mano. Usted ha sido justificado, ahora es justo delante de Dios. Si sabes de qué se trata la vida cristiana, de fe. Tú vives por fe y para fe. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11:6, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay algo que no le agrada en la vida de las personas, es su falta de fe, su falta de confianza. Tú no puedes agradar a Dios si no tienes fe en Él. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Sabías que Dios quiere recompensarte a medida de cómo tú buscas al Señor? Dios quiere recompensar tu vida en la manera en que tú le busques a Él. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que la manera en que nosotros tenemos que vivir es por fe. Y la manera de interactuar con Dios y que Dios bendiga mi vida y que Dios haga prosperar mi vida es por medio de la fe, es por medio de buscarle a Él. Dios no quiere verte, ¿verdad?, como estás. Tiene algo mejor para ti. Por eso necesitas creer más en Él. La fe. ¿Qué es la fe? Bueno, porque eso es a lo que nos atañe, ¿verdad? La fe es ver las cosas en la perspectiva de Dios. La fe tiene que ver mucho en cómo vemos las circunstancias, la situación en nuestra vida
a través de la perspectiva de Dios. Esa es fe. Pero antes de hablar más de fe, yo quiero decirte lo que no es fe. Porque puede ser que cada uno de nosotros esté teniendo un concepto equivocado acerca de la fe. Pero en este momento le voy a decir 4 cosas que no son fe. Fe no es un deseo solamente. Puedes anhelar algo, desear algo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y desearlo sinceramente, pero eso no significa que sea fe. Tal vez yo en algún momento deseé, anhelé con toda mi fuerza ser futbolista, pero eso no era el plan de Dios para mi vida. Yo no me convertí en eso, porque el momento que yo dedico mi vida a Dios es lo que Él quiera hacer conmigo y lo que Él desee para mí. Entonces, por más que yo desee, ¿verdad?, que este celular, vamos a decir marcas, ¿verdad?, Huawei o como le diga usted, ¿verdad?, o Huawei, ¿verdad?, yo declaro que este es un iPhone X, ¿verdad?, un iPhone 10, y lo declaro en el nombre de Jesús, y sí lo anhelo porque yo creo que este es un iPhone. Por más que yo desee, este siempre será un Huawei. Por más que tenga acá una barra de mantequilla y diga, ay, yo deseo que esto, ¿cómo desearía que esto fuera un chocolate, verdad, rico de almendras, cacahuatito, verdad, uy, delicioso? Pero por más que yo anhele, esa barra siempre será mantequilla. Por más que yo lo anhele. Y la fe no es un deseo. La fe tampoco es autosugestión. ¿Qué es autosugestión? ¿Verdad? Autoconvencerme o forzarme a mí mismo de creer algo que no es cierto. Decir, ¿verdad?, creerme o forzarme a decir que algo no es cierto. Y bueno, también cabe este ejemplo de la mantequilla, ¿verdad? También cabe, ¿verdad?, el hecho de decir que todo está bien, que la muchacha, ¿verdad?, que cometió fornicación, no estoy embarazada y no estoy embarazada. O otras dicen, sí estoy embarazada, y a veces es una autosugestión. En algún tiempo, ¿verdad?, yo escuché el testimonio de un pastor que era una pareja que siempre había tenido niños. O sea, eran 3 niños los que tenían. Bueno, se parecía a mí, parece el testimonio del pastor Armando, ¿verdad? Y siempre anhelaban una niña. Y quedó embarazada la hermana. Y ella dijo, bueno, yo declaro por fe que esta es niña. Esta es niña. Y nunca fue a hacerse un ultrasonido para verificar eso, sino no necesito verlo, ya el Señor me habló y yo creo que es lo que tengo aquí, es una niña. Pasaron los 9 meses, ¿verdad? Y llaman a este pastor, ¿sabe qué? Venga al hospital porque hay una situación difícil, acaba de nacer, ¿verdad?, el bebé de este matrimonio, pero hay algo que pasa. Y el pastor, ¿verdad?, fue al hospital a verla, y cuando llega, cuando llegó al hospital y donde estaban estos hermanos, él pensó verlos felices, ¿verdad?, con el bebé y contentos, porque los que somos padres, qué mayor alegría que ver a un niño nacer, nuestro bebé, nuestro hijo, y más la mamá, tenerlo 9 meses y por fin verlo en físico, ¿verdad?, fuera de su vientre. Y no, el cuadro era devastador. La señora estaba, no quiero, llévense a ese niño, a mí me lo cambiaron. Estaba tan sugestionada con la idea de tener una hija que cuando ella dio a luz, ¿verdad?, tuvo un bebé varón y lo rechazaba por eso. Y él decía que las enfermeras se lo habían cambiado porque ella había declarado y había creído, se había convencido, se había autoconvencido, se forzó a la idea de que era una niña. Y, ¿verdad?, la realidad no era esa. Y a veces nosotros equivocamos el camino de la fe. Y la fe no es autosugestión.
tampoco es un sentimiento, porque de hecho los sentimientos siempre se interponen entre la fe. Hay a veces que Dios habla para que demos pasos de fe, pero nuestros sentimientos son un obstáculo para lograr ello. Ejemplo, ofrendar y diezmar. Ya va a empezar el pastor. Pero ese es algo que Dios utiliza para hacer estirar tu fe. Y te duele, te incomoda y dices no. Porque, si gano $1,000,000, ¿cómo voy a dar 100,000? Si gano $1,000, ¿cómo voy a dar $100? O sea, no. Pero el Señor dice, probadme ahora en esto. ¿Es un acto de fe, sí o no? Pero ¿qué pasa? Que mi sentimiento se interpone en mi fe. Y entonces no cumplo, ¿verdad?, lo que Dios me está pidiendo. Igual, orar. Orar es una forma de ejercitar la fe. Cuando hay problemas en casa, cuando hay situaciones difíciles y uno está orando, uno no está viendo inmediatamente los resultados. Hace 8 días hablamos de esto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sin embargo, ¿qué es lo que te provocan tus sentimientos? No orar. Te desaniman. No, es que ya oré mucho, ¿verdad? Tal vez oraste 5 minutos y esa vez a la semana, ¿verdad? Y ya te desanimaste, ¿verdad? Entonces el desánimo es un sentimiento que te está obstaculizando para hacer algo en fe, que es la oración, hacer crecer tu fe, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso es lo que sucede cuando nosotros nos dejamos guiar por los sentimientos. La fe no son sentimientos. Tampoco la fe no es negociar con Dios. No es decir a Dios, si tú me das esto, yo te doy esto. Y como que queremos torcer el brazo de Dios para que, entonces sí, si no me responden, me voy de la iglesia, ¿verdad? Dejaré todo. Y vea que yo te sirvo. Y mucha gente depende de mí, Señor. Y que creemos que podemos amenazar, negociar con Dios. Si tú haces esto, yo haré esto. Eso no es fe. Es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso es la fe. Tú te mantienes ahí, pero creyendo firmemente en lo que has escuchado de Dios, en sus promesas, en lo que Él ha hablado para tu vida. Entonces, ¿qué significa entonces fe? La fe es ver las cosas desde un punto de vista de Dios. Es tener la perspectiva de Dios. Hebreos 11:1. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es difícil y esto se necesita realmente de un espíritu fuerte de fe para poder ver esas cosas. No voy a ver las cosas como están pasando, sino como Dios las quiere ver. Estamos pasando dificultades en casa, estamos pasando por situaciones muy, muy difíciles en nuestras vidas. Yo quiero creer que Dios quiere hacer algo grande a través de esto. Y a veces, eso por lo que tú estás pasando, es la manera en que Dios está usando para hacer crecer tu fe y tu confianza en Dios. No es cuando tú tienes todo el dinero y la comodidad del mundo, cuando tú dices, Dios es proveedor. Es cuando no tienes nada. Es cuando pasas escasez. Es cuando viene esa revelación, esa convicción de que mi Dios es mi Jehová Jireh, mi Dios proveedor. Es ahí donde realmente nace esa confianza. Entonces, cuando vienen días malos, tú tienes confianza de que Dios tiene cuidado de ti. Pero vas aprendiendo y vas creciendo. Y como usted vaya creciendo en esto, usted va madurando y va entendiendo que las circunstancias que te suceden no son por casualidad, sino son por un propósito de Dios. Porque todas las cosas cooperan a bien para ¿quiénes? Para los que aman al Señor.
Si tú eres cristiano, si eres un hijo de Dios, usted debe saber que aún en los momentos difíciles de tu vida, aún en medio del cáncer, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, de la crisis, Dios va a hacer algo bueno. Y eso es fe. Y eso es fe. Y eso es lo que Dios necesita. Que tú acrecentes tu fe, porque nadie de nosotros va a estar exento a esas circunstancias y situaciones de la vida. Y puede presentarse. Por eso yo orando le decía, Señor, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Prepáralos. Y lo que le estoy dando son herramientas para cuando lleguen esos momentos difíciles, usted no niegue la fe y se vaya de la iglesia, deje todo botado, sus ministerios, siga creyendo en Dios, sino para que usted se mantenga fuerte y firme. Porque se va a enfrentar en algún momento con esos vientos que van a azotar su vida, esos ríos que van a azotar sobre su vida. Pero los que están firmes en el Señor, los que han fortalecido su fe, su espíritu, van a mantenerse de pie. Y más bien, usted va a ayudar a otros. Usted va a ayudar a levantar a otros. Necesitamos una iglesia más fuerte, personas, ¿verdad?, con esa espiritualidad ferviente y con esa fe más grande, tal vez que no han tenido durante este tiempo de su cristianismo. Entonces, cuando nosotros leemos que la confianza de que en verdad sucederán lo que esperamos, o la convicción de aquello que no vemos, eso habla de visión. Y existen muchas formas de ver las cosas, muchas formas de ver las circunstancias. Y es como un diamante, ¿verdad?, que tiene muchos lados, ¿verdad? Que usted puede ver por cualquier lado un diamante. Si usted ha visto un diamante, ¿verdad?, tiene muchas facetas, muchos cortes ahí, y usted puede ver. Y así las cosas, las situaciones de la vida se ven de muchas maneras. Entonces, pero no es lo importante cómo tú ves las cosas, cómo lo ven los demás, sino cómo lo ve Dios. Eso es lo más importante. Por eso la fe es ver las cosas bajo la perspectiva de Dios. Porque cae una enfermedad y dicen, es brujería, es maldición, es por su pecado, es porque él hizo esas cosas malas. No te va bien en los negocios o tu economía baja, es que estás en maldición, es porque te pasó esto. Hay que ver las cosas que nos están sucediendo en los ojos de Dios. Ok, me está pasando esto porque necesita que yo le busque más. Estoy confiando más en el dinero, está siendo mi Dios. El dinero más que mi Dios, que es Jesús. Entonces hay que verlo, no por qué, sino un para qué. Estoy pasando por esto, y eso es ver las cosas bajo la perspectiva, bajo los ojos del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita hacer en ese momento difícil? Decirle, Señor, necesito ver las cosas como tú las ves. Necesito aprender a desarrollar mi visión de ver las cosas como tú las ves, Señor. Eso es lo que yo necesito, y es lo que usted necesita en ese momento. Y se tiene que acordar de mí, tiene que apuntarlo. Y en la tarde verlo en Facebook y dejarlo ahí. Porque cuando usted pasa eso, el pastor nos dijo algo que teníamos que hacer cuando enfrentemos esas situaciones. Bueno, pedirle al Señor, ¿verdad?, que abra nuestros ojos de nuestro espíritu para ver las cosas como Él las está viendo, mi situación. Y hay cosas realmente catastróficas que llegan a nuestra vida que necesitamos, para mantenernos firmes, verlos en la perspectiva de Dios. Porque usted la puede ver de una manera y se desanima, ay no, y hasta negar de Dios. ¿Por qué si Dios es bueno? Y si yo soy tan bueno, mi hijo era tan bueno, no le hacía mal a nadie, ¿por qué le vino esta enfermedad? Y reclamamos y nos enojamos con Dios. En primera, pues no somos nadie. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Que eso llena de amargura nuestra vida, llega de resentimiento, y entonces echamos a perder todo lo que habíamos sembrado en nosotros. Con una sola actitud, en un solo momento, podemos caer y dejarlo todo a un lado. La palabra de Dios en Efesios 1:18 nos dice:
Y este versículo, pues espero que usted se lo memorice. Yo la próxima semana les voy a dar los versículos a memorizar y al final de esta serie, ¿verdad?, vamos a premiar a todo aquel que se aprenda estos pasajes, ¿verdad? Entonces póngase, ¿verdad?, listo o lista. Dice Efesios 1:18: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Yo no sabía que tenía ojos en mi corazón. Es una metáfora, ¿verdad? Lo que está pidiendo, lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Herencia entre los santos. Pablo le decía a los efesios, pido que les sean iluminados los ojos del corazón. Está hablando, ¿verdad?, acerca de esos ojos del Espíritu, para ver las cosas como Dios las está viendo y no como yo lo estoy viendo. Eso me va a fortalecer. Si usted empieza a ver las cosas que le suceden bajo los ojos del Espíritu, usted se va a mantener firme. Y los valles están diseñados para cruzar en medio de ellos, no para darle vuelta. Hay que pasar los valles, hay que caminar, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Entonces, lo que está diciendo este pasaje es que hay una realidad espiritual que nosotros no vemos, que hay una realidad invisible en el mundo, más real de lo que nosotros vemos. Nosotros podemos ver este púlpito de madera, pero el Espíritu Santo es más real que este púlpito, porque este púlpito al pasar el tiempo se va a deteriorar, pero Dios seguirá existiendo. Hay cosas que van a existir, como el Señor, ¿verdad?, es más real. Él existirá por siempre porque Él es Dios. Y las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, las cosas temporales, tu auto se va a acabar. Tu cuerpo, ¿verdad?, igual se va a ir deteriorando, se va a ir enfermando, se va a ir desgastando. Tu pelo también se va a ir quitando tal vez de tu cabeza, ¿verdad? Se acabará en algún momento. Entonces hay cosas que nosotros no podemos verlas con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Y esto, la Biblia nos da ejemplos de personas en las cuales sufrieron circunstancias y Dios les abrió los ojos espirituales, o para ver con los ojos del Espíritu. Y eso es lo que usted necesita orar. Señor, abre mis ojos, porque yo quiero ver bajo tu perspectiva. El primer ejemplo que les traigo es acerca de Ismael y Agar. En el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 16 al 19, nos narra esta historia. Y esta historia, ¿verdad?, tiene ese trasfondo, ¿verdad?, que Sara estaba celosa de Agar, porque Abraham se adelantó, quiso ayudarle a Dios en cuanto a la promesa de que iba a tener una gran generación, así como las estrellas. Y él se adelantó y tomó a su sierva Agar. Esta sierva, ¿verdad?, fue expulsada por Sara. Fue hecha fuera porque le había dado ese hijo a Abraham. Y fue exiliada del campamento de Abraham. La corrió. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que ella, cuando iba caminando, vio que el muchacho Ismael estaba por morir. Iba a morir. Pero ella empezó a llorar y dijo, no quiero ver morir a mi hijo. No quiero que mi hijo se muera. Y Dios escuchó al clamor de ella. Hay que apagar los parlantes o hacer algo. Al clamor del muchacho, ¿verdad?, y de ella. Y un ángel descendió y llamó a Agar, ¿verdad? Y
la consoló y entonces dice la palabra de Dios que Dios abrió los ojos de Agar. Dios abrió los ojos de Agar, no los ojos naturales, sino los ojos de su corazón, los ojos de su espíritu. Fue los que abrió. Y ella en esa visión vio un pozo lleno de agua. Y enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño, y el muchacho creció, ¿verdad?, en el desierto, y Dios estaba con él, y él llegó a ser un gran guerrero. O sea, él creció. Él, en el momento que estaba en el desierto, iba a morir, pero Dios abrió sus ojos y le dio esa visión, y ellos vivieron. De hecho, de Ismael vienen todos los musulmanes, para que sepan. Segunda de Reyes nos habla otra historia, capítulo 6, versículo 15 al 17, acerca de Eliseo y Giezi, el siervo de Eliseo, que estaban temerosos y tuvieron Giezi, ¿verdad?, al ver que venían un ejército contra el pueblo de Israel. Giezi se puso nervioso, ¿verdad? Se puso en estado de pánico, alerta. Señor, nos van a acabar, vea, y nomás somos nosotros, van a exterminarnos. Y lo que Eliseo y Eliseo estaba todo lleno de paz, todo tranquilo. Y oró a Dios y le dijo: por favor, Señor, ábrele los ojos a este siervo, ¿verdad?, que ha entrado en pánico. Y dice la palabra del Señor que Dios abrió los ojos de Giezi, y Giezi vio los ejércitos de los cielos, los ángeles que los rodeaban. Más eran los que estaban con él que los que iban en contra de él. Y ellos tuvieron un momento de claridad espiritual en un momento difícil, en un momento de pánico, de incertidumbre. Ellos tuvieron claridad espiritual. Yo no sé si alguien en este momento necesita claridad espiritual. Necesita claridad en su vida. Otro ejemplo acerca de abrir nuestros ojos del espíritu es aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Qué es lo que había pasado? Que estos dos hombres iban de Jerusalén a Emaús, ¿verdad?, porque ya todo se había acabado. Ellos estaban desanimados. Ellos ya decían: ya todo se acabó, el maestro murió. Y de pronto, cuando ellos dos van caminando, una persona más se integra a ese camino, a acompañarlos y a seguir en la misma charla. Y le dijeron: ¿qué? ¿Acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó? Vean, Jesucristo, ¿verdad?, el Mesías, hizo muchos milagros, ¿verdad?, nos habló del reino de Dios y ha muerto. Y todos estaban desanimados. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Lucas 24 que en un momento, cuando ellos van caminando, Jesús les empieza a hablar la palabra a ellos. Escuchen bien, la palabra de Dios, en medio de su desánimo, en medio de su frustración, en medio de ese momento donde estaban realmente se sentían desamparados, solos, el Señor les dio su palabra. Y ellos dos, de pronto se va el Señor, los deja en el camino solos y dice: ¿qué acaso no ardía nuestro corazón cuando nos mostraba las escrituras? Dice que en ese momento fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos, que Jesús era el que estaba ahí. Y entonces empezaron a tener comunión con el Señor, se alegraron. Pero tuvieron abiertos sus ojos. Vean que hay algo más real de lo que nosotros podemos ver en lo natural. Y otro ejemplo también que tenemos es en el libro de Génesis, capítulo 13, en donde Abraham ya no tiene esperanza, es una persona anciana y ya había tirado, ¿verdad?, la idea de ser un padre, de tener descendencia. Él ya había echado a la borda la idea de tener una generación,
Porque para esa cultura, para la cultura judía, para la cultura de ese tiempo, lo mejor y lo que más podía llenar de satisfacción a una persona es tener descendientes, es dejar herederos, tener una tierra. Y él, al tener su esposa estéril y él siendo tan viejo, había perdido esa esperanza. Sin embargo, Dios va a su encuentro y abre sus ojos y dice: vea. Y dice Abraham que vio las estrellas del cielo. Dice: así va a ser tu descendencia. Dios abre su entendimiento espiritual y él vio las estrellas, que de esa manera iba a ser su descendencia. Ahora, estos ejemplos, hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer con tu fe. Yo les hablé de estos ejemplos porque es lo que Dios quiere hacer con su fe. Él quiere abrir tus ojos para que tú digas en medio de la desesperación: Jesús está conmigo. Para que en medio del peligro, como Giesi, ¿verdad? Y Eliseo, ¿verdad? Tú digas: hay ángeles a mi alrededor cuidándome. Para cuando usted, ¿verdad?, ya no tenga esperanzas ni propósito, diga: no, mi vida no sirve para nada, ¿verdad? Tú digas: Dios tiene un plan para mi vida. Para cuando usted sienta que todo se acabó, usted diga: Jesús ahí va con nosotros. Eso es lo que usted necesita cuando llegue ese momento de pedirle al Señor que Él abra su entendimiento espiritual. Y Dios quiere que aprendas a ver las cosas diferentes, las cosas de la vida con los ojos de la fe. Y hay dos cosas nosotros que vamos a estudiar. Solamente hoy vamos a ver la primera y la segunda la vemos la próxima semana. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos las cosas con los ojos naturales y no con fe? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos nuestras circunstancias, lo que vivimos, con ojos de miedo? ¿Está bien? Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros vemos con ojos de temor? En el libro de Números, capítulo 13 y 14, nos habla la palabra de Dios de los 12 espías. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya había pasado el mar en seco. Iban camino hacia la tierra prometida y estaban por entrar en ella. Entonces Moisés escogió a 12 personas para que fueran a reconocer la tierra. Esa tierra, ¿verdad?, para explorarla y ver qué había ahí, ¿verdad? Sin embargo, cuando vuelven a Moisés, esos 2 espías tenían 2 informes diferentes. Un informe firmado por 10 personas y un informe por 2 personas. Y yo quiero mencionar esas 10 personas para ver si usted recuerda algo trascendente de sus vidas. Por ejemplo, Samúa. ¿Alguien ha conocido o ha sabido algo de Samúa? No. Zafat. No. Igal. ¿Le suena Igal? Como para su hijo, no. Palti o Palti. ¿Alguien recuerda a este héroe de la fe en la Biblia? Está su nombre en la Biblia, ¿verdad? Gadiel. Nadie. Gadi. Setur. Nacbi. ¿Alguien conoce alguno de estos nombres? ¿Algo trascendente? Ahora les voy a decir: Josué. ¿Cuántos conocen algo de Josué en la Biblia? Amén, ¿verdad? Caleb. Estas 10 personas trajeron un informe negativo. Dijeron: no se puede. Ellos dijeron: no se puede. Ahí hay gigantes, nos van a matar. Nosotros somos insectos, somos gusanos. Y solo dos, dijeron: sí se puede. ¿Qué es lo que pasa? Que comúnmente nosotros reconocemos a la gente valiente, emprendedor, que dice: sí, vamos hacia adelante. La gente que hace algo por los demás, se arriesga.
Nunca he visto una estatua por alguien que, hay una estatua porque nunca hizo nada. Hay que reconocer al más vago. No, siempre vemos estatuas o que dan reconocimientos a la gente que hace algo por los demás y que se arriesgan. La Madre Teresa de Calcuta es una persona, ¿verdad? Era una persona así de pequeñita, una ancianita, pero cuando ella hablaba frente a las Naciones Unidas, donde estaban todos los representantes de todos los países, temblaban. Y ella es reconocida a nivel mundial. En muchos países la conocen por lo que hizo. Ella se atrevió y desafió, ¿verdad?, sus limitantes para lograr dar ayuda a los niños más pobres del planeta, no de su comunidad, del planeta. Y entre otras cosas hizo. Tocó puertas, se atrevió. Y ahora todo el mundo, puedo decirlo así, en todas las partes del mundo hay gente que conoce de ella. Ella ya murió. Sin embargo, de los temerosos, los que dicen, no se va a poder, aquí en la iglesia no vamos a lograr nada, ¿verdad? No, bueno, no quiero decir más. Gente que le falta fe, gente que ve las cosas con ojos de temor y están llenos de pánico. Entonces nadie va a recordar ni a gente negativa. Y muchos de estas personas se perdieron del propósito de Dios por mirar las cosas con los ojos naturales y con ojos de temor. Y tal vez usted se puede perder mucho que Dios tiene para su vida porque usted tiene temor. Hermana, métase a tal ministerio, venga. No, es que me da miedo y si me equivoco y si no me sale bien. Nunca pudieron experimentar lo que Dios podía hacer con tu vida por temor, por no dejar. Y vamos a ver unos aspectos, ¿verdad?, de lo que pasa cuando nosotros vemos las cosas con los ojos de temor. Número uno, que exageramos nuestras dificultades. Cuando viene la situación en nuestra vida y usted no tiene fe, usted o las personas tienden a exagerar las dificultades. Números capítulo 13, 27 dice, le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce. Y llevaron evidencia. Pero la gente que vive allí es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de esto, vimos allá descendientes del gigante Anac. Los espías que fueron con él dijeron, no seremos capaces de atacar a esa gente, porque ellos son más fuertes que nosotros. Póngase a pensar. En ese tiempo, el imperio más poderoso del mundo eran los egipcios. Y el pueblo israelita, que era esclavo débil, acabó con ellos, con sus carros, con la ayuda de Dios. Es como si Costa Rica se pusiera en una guerra contra Estados Unidos y Costa Rica ganara. Aleluya, ¿verdad? Así somos los ticos. Y después temerle a las Islas Bahamas. Ay, esos son gigantes, ¿y cómo vamos a enfrentar? Si ya derrotaron a Estados Unidos, al país que tiene el mayor y más grande ejército del mundo y más poderoso, ahora vamos a enfrentar a las Bahamas y nos da miedo. Dígame, ¿es algo real? Ellos ya habían derribado y habían sido librados del imperio más poderoso del mundo. Dios los había librado y ellos se preocuparon por un pueblo pequeño. ¿Cuántas veces, verdad, nos estamos viendo nuestros problemas con ojos de temor? Y cuando tú los veas con temor, tú los vas a ver más grandes. Es que nunca voy a salir de esta, es que jamás me va a pasar. Y todo lo exageramos. Cuando alguien te critica, cuando alguien te señala, ¿verdad? Tal vez tú le pones atención y tú piensas que todo el mundo te critica y que todo el mundo no te quiere. Nada más porque una persona lo dijo, yo lo hago. A un lado es él. ¿Y los demás qué? No, pues si te quieren, si te apoyan, vamos adelante. Hagámoslo a un lado. A esa persona que es negativa, que ve con los ojos de temor y que, ¿verdad? Hay que hacerla a un lado y trabajemos con la gente que sí quiere. Entonces, el reporte muchas veces de la gente va a ser negativo,
¿Y qué es lo que va a pasar? Van a contaminar a otros. Van a proyectar su temor en otras personas y entonces van a crear pánico en los demás. Entonces, muchas veces lo que dicen las mayorías, porque en este caso eran 10, ¿verdad? Siempre es algo negativo. No, no se puede, no se puede. Y va a ver cómo rápidamente todo un pueblo, ¿verdad?, se desanima. Y si nosotros queremos alcanzar, nosotros tenemos que luchar contra lo que diga la mayoría y decir, sí se puede. Imagínense, ahí 10 contra 2. Moisés, ¿qué iba a decir? No, pues sí, le creo a 10. No se puede. ¿Era más fácil creerle a la mayoría, sí o no, en ese momento? Claro que sí. Las actitudes negativas siempre van a ser contagiosas. Los israelitas, ¿verdad?, iban motivados. Imagínense, cuando ellos pasaron el mar, ellos lo pasaron y cuando estuvieron del otro lado del mar, ¿verdad?, ellos empezaron a cantar alabanzas, a adorar a Dios. Iban contentos, iban con una ilusión de poseer la tierra que Dios les había prometido. Y solamente por 10, ¿saben qué? Desanimaron a todo un pueblo. Desanimaron a todo un pueblo. Todos empezaron a entrar en pánico por 10 personas que dieron un mal reporte y que vieron las cosas con ojos de temor. La segunda cosa que sucede es que subestimamos nuestras habilidades. Cuando exageramos nuestros problemas, tendemos a subestimar nuestras habilidades. Dice Números 13:33, a nosotros nos parecía que éramos como langostas y ellos también así les parecíamos. Aquí vemos totalmente una autoestima muy baja en estas 10 personas. Somos unos insectos, somos unos gusanos delante de ellos. No podemos hacerlo. Devolvámonos, ¿verdad?, a Egipto. Ellos devaluaron, denigraron su imagen como pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, si ellos más fueron como espías, ¿cómo es que ellos dicen que a ellos también así le parecíamos? ¿Cuándo escucharon o platicaron con ellos? Que es que nosotros nos sentimos como langostas. Ah, sí, sí. Y la gente que estaba ahí le dijo, ah, sí, ustedes parecen langostas. Nunca tuvieron ese encuentro porque estaban a distancia, estaban viendo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nos damos ideas, ¿verdad? Suponemos o anteponemos lo que los demás tal vez piensan de uno y es un mal que podemos tener. Es que el pastor me va a decir que no. Es que yo quiero hacer esto, pero el pastor, ¿por qué supones? Porque tienes miedo y subestimas muchas veces tu habilidad, tu capacidad de hacer. Si usted quiere hacer algo para Dios, hable conmigo. Y si va a ser en beneficio de la iglesia y tenemos cómo apoyarle, lo vamos a hacer. Pero muchas veces subestimamos nuestras habilidades. Eso es proyección. Las personas tienden a proyectar muchas veces sus miedos en otras personas a su alrededor. Entonces, ellos pasaron 400 años de esclavitud en Egipto. Y aunque eran libres del faraón, eran esclavos en su mente todavía. 4 siglos de esclavos, lógicamente transmitieron eso por generaciones y su mentalidad, aunque ya eran libres, ya no estaban bajo la opresión de Egipto, ellos aún estaban esclavos en su mente. Tenían una pobre imagen de sí mismos. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una persona, ¿verdad?, que tiene al Espíritu Santo. Usted no puede sentirse fea. Usted no puede sentirse que no puede hacer las cosas. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente tiene que trabajar con la mente. Estaban en pecado, ¿verdad? Y tal vez en algún momento, ¿verdad?, alguien te ofendió, alguien te humilló en el pasado. Recibiste palabras hirientes que te dijeron, tú nunca puedes, tú eres un burro. O en alguna situación, ¿verdad?, que ahora hacen que tengas una imagen pobre de ti mismo. Cosas que realmente no son verdad y tú las creíste. Y el problema no es lo que diga la gente de ti, sino lo que Dios dice de ti. Eso es lo más importante y eso te va a traer sanidad, salud a tu vida. Te va a curar en salud, como decimos. No tienes que creer, no todo lo que la gente dice es verdad. De mí han dicho muchas cosas. Otra cosa
Es lo que Dios dice de mí y lo que dice la gente que nos conoce. Nosotros estábamos hablando el jueves acerca de conocer a Dios y mucha gente puede decir, pero porque no conoce a Dios. Y otra cosa es cuando tú tienes una relación con Dios, tú dices, mi Dios es bueno todo el tiempo. Sí, estoy enfermo, estoy pasando situaciones, pero mi Dios es bueno todo el tiempo. Conocen a Dios. Y no debemos de creer realmente en lo que dice la gente. Ellos ya no estaban en Egipto y estaban en una autoprisión impuesta. Ellos se mentalizaron, siguiendo, yo sigo siendo un esclavo. Usted y yo no tenemos que identificarnos, hermanos, con nuestra lucha, con nuestros errores, con nuestras debilidades o con nuestro pecado. Tu identidad principal está en Cristo. Esa es tu identidad y esa te tiene que adoptar. Entonces, ellos, ¿verdad? Tuvieron temor. Y también ahorita el tercer punto es que los llevó al desánimo. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Cuando vemos las cosas con los ojos del temor, que nos desanimamos. Números 14:1 dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar. O sea, eran como 800,000 israelitas que salieron, dicen, de Egipto. Y por la boca de 10, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron llorar a gritos al pueblo de Israel. ¿Cuándo? Un ratito, un momento. Toda la noche sin parar estaban lloviendo, ¿verdad? No estaban cantando alabanzas al Señor como lo que nosotros cantamos. Toda la noche, ¿verdad? Sin parar estaban llorando. Y llorar, ¿verdad? Estaba este pueblo. ¿Por qué? Porque estaban viendo las cosas con los ojos del temor y después de que exageraron sus problemas y subestimaron sus habilidades, entonces se desanimaron, tenían autoconmiseración, decían, ay, pobre de mí, ay, cómo me maltratan, es que a mí nadie me hace caso. Y las personas, ¿verdad? Que no ven con los ojos de fe, entonces ellas se autoconmiseran, ay, pobre de mí. Lo que les mantenía fuera de la tierra prometida no era Dios, era su temor, porque no veían las cosas, ¿verdad?, con los ojos de fe. Y luego del desánimo pasamos a la queja. Empezaron a quejarse de sus vidas. Escuchen lo que dicen, Números 14:2. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Siempre buscan culpables. El temeroso es que la culpa de él, todo salió mal por culpa de. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. Primero lloran y luego se están quejando. La gente que más se queja son las personas más inseguras. Es la gente más insegura que existe. ¿Por qué? Porque es dominada por sus temores. Porque es dominada por el temor. Y muchos van a proyectar sus temores a los demás. Hay padres que detienen el crecimiento, el desarrollo de sus hijos por su propia inseguridad. Yo no quiero que lastimen a mi hijo, por eso no va a tener hijo y solamente yo lo tengo ahí. Los aíslan sabiendo que el dolor es bueno. El dolor forma. Los padres actualmente son tan temerosos porque no quieren que sus hijos pasen lo mismo que ellos. Pero tú has sobrevivido. Tú entendiste que la vida es luchar, que hay que pelear en esta vida, que hay que esforzarse. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esta generación? Lo estamos haciendo una bola de inútiles, que al reprobar un examen se les cae el mundo y se suicidan. Al dejarle el novio porque no le hizo caso al muchachito allá, se están suicidando. No quieres que ella se rodee, ¿verdad? Tu hijo, tu hija, que se rodee de amigos porque la van a lastimar. Es parte de la vida. ¿A cuántos de ustedes los han decepcionado, los han lastimado, los han herido? Y por eso, ¿qué? ¿Se acabó la vida? No. Entonces, yo conozco mamás que no dejan ir a las piscinas a sus hijos porque en algún momento ellos sufrieron que alguien se murió o vieron que alguien se murió, etcétera.
Y entonces, ¿qué? Transmiten su temor a sus hijos. A otros nunca les compraron una bicicleta porque en algún momento ella se cayó, se descalabró, ¿verdad? Se golpeó y sus hijos no querían que usaran bicicleta por eso. Y no era porque los hijos no tuvieran la habilidad, sino ¿por qué? Por el temor de los padres. Yo no quiero, hay gente que he escuchado, yo no quiero que tú sirvas en la iglesia porque ahí te lastiman. El pastor esto, tal vez porque le pasó a ella en el pasado. Entonces ella tiene ese temor que le suceda lo mismo a su hija y entonces transmitimos esa inseguridad y esos temores del pasado. Y eso es lo que sucedió aquí con este pueblo. Empezaron a quejarse y entonces ellos deseaban mejor morirse. Tenían miedo de enfrentar a un pueblo grande. Vea la incongruencia. Es que somos no querían pelear, no querían esforzarse. Entonces dice, mejor nos morimos allá. Pues de las dos maneras, ¿verdad? Si era como ellos decían, iban a morir a filo de espada por esos pueblos. Es más, esos gigantes que ellos mencionan, cuando ellos entran a la tierra prometida, ahí usted puede seguirlo leyendo en el libro de Números, los gigantes era un pueblo muy amable. Nunca pelearon con ellos, estuvieron tranquilos, era gente amable, pacífica, no eran guerreros. Pero los ojos del temor los hacían ver así y ellos se querían morir. Y por último, comúnmente nos rendimos. Entonces, vamos en esa escalerita, ¿verdad? Hacemos que nuestro problema es tan grande. Entonces, después nosotros subestimamos lo que somos, nuestra imagen se denigra, nos desanimamos, empezamos a quejarnos de la vida y después terminamos rindiéndolo, dejándolo todo y culpando a Dios, porque alguien es culpable aquí y ese tiene que ser Dios. Vean, Números 14:3. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra a caer a espada? ¿No sería mucho mejor que nos volviéramos a Egipto? Lo que estaban diciendo es que nosotros somos mejores que Dios. Dios, te has equivocado con mi vida. Has cometido tantos errores en mi vida. ¿Por qué nos trae el Señor? El Señor tiene la culpa de todo lo que me pasa, de mi enfermedad, de mi crisis, de todo lo que tengo. El Señor tiene la culpa. Ellos estaban culpando a Dios. Y en este texto, ¿verdad? Dice que ellos estaban culpando a Dios por no permitirles entrar en la tierra prometida. Pero Dios no se los estaba impidiendo a ellos. Más bien su miedo, su temor les estaba deteniendo. Y sacan las cosas buenas de Egipto, de esos 400 años de esclavitud. Era una esclavitud, pero ellos decían, estábamos esclavos, pero estábamos más seguros allá. Vea la mentalidad. Éramos esclavos, sí, pero estábamos más seguros allá. Y hay gente con ese tipo de esclavitud, pero no segura. Están esclavizados y están cómodos en su vida, seguros en su pecado, en su conformismo, en su indiferencia a Dios. Mejor que tomar riesgos. Prefiero seguir así, en esa esclavitud. ¿Para qué tomar riesgos? Y muchos confunden la esclavitud con la seguridad y no es lo mismo. Ya que, por ejemplo, ellos en Egipto, ¿verdad? Decían, bueno, estoy mal, pero estoy bien, estoy cómodo. Sé que este pecado, ¿verdad? Está mal, esto no lo tengo que hacer, pero estoy cómodo. Prefiero andar dándole rienda suelta a mi vida que buscar a Dios, porque cuesta más. Están cómodos. No quieren dejar su vida, sus hábitos, sus malos hábitos, porque es más cómodo estar ahí en el pecado. ¿Quién te reprocha? Si fumas, drogas, robas, te prostituyes, te acuestas con quien quiera, ¿verdad? Así la gente, ¿quién los incomoda? No, ellos están cómodos. Y acá el Espíritu Santo te incomoda a una vida santa. Y no quieren eso. La comodidad o la esclavitud y la libertad son extremos de continuidad. Te mueves hacia la comodidad y vas hacia la esclavitud.
o te mueves hacia la libertad y tomas los riesgos que Dios tiene para tu vida. Hermanos, Dios nos diseñó para tomar riesgos, para que usted se supere en la vida. Dios te creó para vivir por fe, para ser un hombre de fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, vamos a terminar y vamos a ponernos de pie y vamos a presentar esto delante de Dios y hacerte una pregunta para que medites. ¿Con qué ojos estás viendo tu situación, hermano, hermana? ¿Con qué ojos estás tú viendo lo que te está pasando actualmente? ¿A cuánto les gustaría que Dios abriera sus ojos de su espíritu para extender su fe y ver las cosas con la perspectiva de Dios? ¿A cuánto les gustaría? Entonces, levanta tu mano y ora a Dios. Ora, dile: Señor, yo necesito que tú estires más mi fe, que tú abras mis ojos de mi espíritu para ver las cosas que me están sucediendo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, aunque no lo entienda, yo sé que tú estás trabajando en mí. Señor, ayúdame a confiar en ti. Y yo quiero permitir que tú estires mi fe en medio de lo que estoy pasando, Señor. Aumentanos la fe, Señor. No nos permitas ver las cosas, Señor, con los ojos del temor, sino con la fe. Empieza a orar, dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi espíritu, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Sé tú glorificándote, Señor, entre nosotros. Señor, yo te pido, Señor, así como Eliseo, abre los ojos, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, para que puedan ver, Señor, que tú estás con ellos, que estás caminando con ellos, que tienes un propósito, Señor, para su vida en medio de esta circunstancia difícil. Señor, que seas tú, Señor, el que esté dando una claridad espiritual a todas las circunstancias que han pasado, Señor. Que saber, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor, que estás trabajando, que estás obrando, Señor. Señor, en nuestra vida, Señor, lo creemos, Señor. No queremos quejarnos, no queremos, Señor, subestimarnos, Señor. No queremos más, Señor, desanimarnos y dejar todo, Señor, ni culparte por las cosas, sino agradecer que tú estás trabajando en nuestros corazones, Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, Señor. Aleluya. Señor, no queremos rendirnos, Señor, no queremos abandonar lo que tú has trabajado en nosotros, Señor, no queremos arruinarlo. Queremos, Señor, que tú te levantes, Señor, y te glorifiques, Señor, sobre esta vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea glorificándose, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos todo nuestro ser, Señor, en nuestra vida, Señor, porque sé que estás, Señor, trabajando y estás, Señor, para abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos de nuestro espíritu, Señor. Oh, sí, Señor, aquí estamos. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Decláralo en fe. Aunque no pueda Con los ver, ojos estás del Espíritu. sobrando. Siempre estás sobrando. Con la perspectiva de Dios. Siempre estás Sí, Señor. sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Suba su oración al Señor. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Sí, Señor. Así eres. Ayúdanos a ver, Señor, las cosas. Así Señor, a través de los ojos de tu Espíritu. Sí, Señor, sé que estás obrando. Sé que estás obrando, Señor. Oh, milagroso, Señor. Gracias, Señor. Toda nuestra situación está en tus manos. Sabemos que estás obrando, Dios, tu perfecta voluntad en nuestra vida. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres poderoso, eres grande. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
no pueda ver, estás Levanta sus sobrando. manos. Si estás Aunque pasando no una situación, pueda ver, decláralo estás en el nombre de Jesús. sobrando. Siempre estás, Confiando en nuestro siempre Dios. estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Dígalo con todo su corazón. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Si tú crees que Dios está obrando, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 si tú crees que el Señor tiene el control de tu vida, dale un fuerte aplauso. Si tú crees y confías que Él hará, y Él nos ayudará y abrirá nuestros ojos. Estamos confiando en ti, Señor. Aleluya, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Aleluya, estamos confiando en ti. Aleluya, en el nombre de Jesús.